Estamos con el doctor Juan José Romero, epidemiólogo de la UNA. Don Juan, gracias por su tiempo y su compañía. No, con muchísimo gusto, don Ignacio, para servirle. Venimos de una muy buena noticia, que es el fallo de la Sala Constitucional, pues reafirmando la obligatoriedad de vacunación para los empleados públicos, lo cual es coherente con todo lo que han dicho ustedes, los científicos, de que sea ante alfa, sea ante delta, sea ante Omicron, la principal forma de combatir el COVID es la vacuna. Efectivamente, hasta este momento se ha demostrado ya con muchísimos datos que la vacunación y la vacunación completa en esquemas completos es lo que ha demostrado que es la mejor arma contra los efectos negativos de cualquier tipo, tanto en la salud como en los económicos y sociales, que la pandemia nos está produciendo. Lo hemos intentado con algunos métodos no farmacológicos, las restricciones, las distancias, el lavado de manos, el uso de las mascarillas, todos estos funcionan muy bien si los hacemos de la forma correcta. Pero a esto definitivamente lo que hay que sumarle para evitar los casos severos, los casos graves, las muertes, es el uso de las vacunas. Y ya lo hemos visto, que es en países precisamente en donde no hay buenas tasas de vacunación, donde principalmente surgen las nuevas variantes como un mecanismo que tienen los virus de estar mutando, de estar cambiando y de estar buscando las rutas para garantizar su sobrevivencia. Doctor Romero, ¿se puede ya afirmar que la variante Omicron es dominante en nuestro país? ¿Ya ustedes tienen datos que permitan concluir eso? Bueno, particularmente no tengo a mano los datos de las últimas secuenciaciones que ha producido el INCIENSA. Sin embargo, por la tendencia que ha tenido esta variante en todos los países donde ha llegado, es que muy rápidamente desplaza a la variante predecesora, y en este caso, digamos, Delta. Entonces, en muchos países, en cuestión de 3 semanas, fue suficiente para que ya fuera la variante predominante e inclusive ya a las 4 semanas, más del 90% de los casos que se registran en estos países son por la variante Omicron. Estamos hablando de una variante que puede tener 3 o 4 veces la transmisibilidad de Delta, que de por sí ya tenía 2 o 3 veces la transmisibilidad de la variante alfa, que era la que más se conocía hasta el momento y que ya tenía 2.5, 3 veces también la transmisibilidad de la variante original. Entonces estamos hablando de una variante que hasta el momento algunos científicos están de acuerdo en decir que es el virus más contagioso del cual se tiene conocimiento en la historia de la humanidad. Doctor, anteayer 1.500 casos, ayer 2.500, todo parece indicar que, y en eso coinciden los expertos, de que va a seguir en aumento el número de contagios. Sí, desafortunadamente la tasa de reproducción se nos ha mantenido, subió muy abruptamente de estar en menos de 1 hace 3 semanas a estar en más de 1 hace 2 y a estar en 2. Al día de hoy están 2.41. Digamos que en promedio, para lo que va de estos últimos 6 días, se mantiene más o menos en 2.15, 2.2. Lo que quiere decir que es altamente probable que la próxima semana ya estemos rondando los 5 a 6 mil casos en al menos alguno de los días. Perdón, doctor, disculpe, sí. no le copié bien el número. Dice usted que podríamos ya estar la semana entrante en días de 5,000. Efectivamente, esa es una proyección basado en esta tasa de reproducción y también basado en las experiencias, insisto, de lo que se ha venido observando en otros países donde la curva de contagios es completamente exponencial. Entonces uno puede ver ese pico que sube muy rápidamente en cuestión de días
y también porque la incidencia, o sea, la cantidad de casos nuevos para Costa Rica se viene duplicando cada 2 días. Entonces, es muy probable, insisto, claro, estos son proyecciones y podría uno estarse equivocando, yo esperaría estarme equivocando, pero es muy probable que la próxima semana ya tengamos días de entre 5 y 6 mil casos. Doctor, al inicio de esta edición teníamos declaraciones de representantes de sindicatos médicos que le piden al gobierno la puesta en práctica nuevamente de restricciones. Teniendo en cuenta lo que usted acaba de decir, ¿consideraría prudente el volver de nuevo a ciertas restricciones sanitarias? Yo creo que esto es un tema un poco complejo. Si nosotros nos vamos a 3 meses atrás, cuando estábamos todavía con la variante Delta y estábamos por allá de septiembre, octubre, con la parte alta de la ola, aún así no hubo restricciones fuertes, aún así se mantenían los aforos, la restricción vehicular más bien se suavizó una hora, porque digamos que la reactivación económica es una prioridad para el gobierno, lo cual es altamente comprensible. Y también se demostró que con el incremento en la vacunación comenzaron a observarse una reducción en los contagios, una reducción en las hospitalizaciones y de los casos graves y las muertes. En el caso de Omicron, yo creo que el termómetro va a estar en las hospitalizaciones. Lo que se sabe hasta ahorita o lo que se está observando a nivel internacional es que el porcentaje de personas contagiadas por Omicron que van a parar a hospitalización se ha reducido sustancialmente. Claro. Digamos que el riesgo se puede reducir hasta en un 70%. Pero el número de contagiados sí ha aumentado notoriamente. Eso sí, eso sí. Entonces, precisamente a eso iba. Entonces, si bien es cierto, el porcentaje de personas con Omicron que necesitan de hospitalización es menor, al tener muchísimos más casos en lo absoluto, podríamos meterle estrés al sistema hospitalario. La buena noticia, si se puede llamar buena, es que las personas que requieren de hospitalización, ya sea porque Omicron es menos virulenta, o sea, porque produce enfermedad menos grave por sí misma, o por el efecto protector que nos están dando las infecciones previas y las vacunas especialmente, la estancia hospitalaria es más corta, las personas salen más rápido, muy pocas derivan, o sea, proporcionalmente pocas derivan a cuidados intensivos y las muertes también se están reduciendo. Entonces, creo que es muy probable que el gobierno de la República, más allá de la cantidad de contagios en absoluto, vaya a estar tomando como termómetro las hospitalizaciones. Hay que recordar que aunque nosotros tuvimos casi 1,700 personas internadas en un determinado momento, con un 40% de ellas en cuidados intensivos, aún así no hubo mayores restricciones. Entonces, probablemente yo me aventuraría a decir que el gobierno de la República se va a tomar su tiempo para definir restricciones. Doctor Romero, se puede hacer, en otros países hemos visto, en el caso de Omicron, un crecimiento explosivo de la ola, pero también se habla de que la caída de la ola también va a ser mucho más rápido que en otras olas de otras variantes. ¿Cuándo usted, con la experiencia que tiene, con los datos científicos, cuándo cree que podría ser la cumbre de la ola en nuestro país con la variante Omicron? Bueno, es que esto depende mucho de la situación epidemiológica de los países. Por ejemplo, si uno se fija en algunos países de Europa, el pico de la ola ha llegado, inclusive en algunos casos, a superar el 100 o el 140% de la cantidad de casos de las que tuvieron en el peor momento
de sus olas previas, por decir algo. Así es. Si tuvieron 20,000 casos, ahora han llegado a 40, 50, 60,000 casos y después de eso comienzan a bajar. Pero también depende mucho de la población a la cual está afectando, porque depende de la cantidad de personas que están con esquemas completos de vacunación y también de cuán, digamos, a ver, de cuán livianas son las restricciones. Entonces, por ejemplo, vemos países en los cuales prácticamente no hay ningún tipo de restricciones, como los Estados Unidos, que registran récords de contagios. 1 millón de casos hace 3 días. Sí, correcto. Y ahora ya han subido más que eso. Entonces, digamos, los casos por semana en la última semana llegaron casi a los 3 millones. Entonces, todavía no se vislumbra que ya ese sea exactamente el pico. Muy probablemente ya comiencen a bajar, pero para Costa Rica, pensar en qué momento vamos a comenzar a bajar es complicado. Yo le podría decir que hay al menos un par de modelos matemáticos producidos por matemáticos de la Universidad de Costa Rica que nos hablan de que en el peor escenario podríamos estar entre los 12 y los 15,000 casos en un día en el pico de la ola y que a partir de ahí podríamos comenzar a bajar. En el mejor de los escenarios estaríamos hablando de aproximadamente entre 8 y 10,000 casos. Entonces, es un poco lucubrativo pensar cuál va a ser el número exacto para comenzar a bajar y la fecha exacta. Más o menos, uno esperaría, por lo visto antes, de que más o menos de hoy a 3 semanas estaríamos alcanzando el punto más alto para después comenzar a descender. Y precisamente eso era lo que quería, porque he escuchado también esa conclusión de que pueden ser 3, 4 semanas para estar en el momento más alto de esta ola, que plantea todo un problema para el país porque van a coincidir con las elecciones que según la Constitución se tienen que hacer aunque estuviéramos en guerra. O sea, hay que hacer las elecciones. En otros países, en medio de la pandemia, también se han realizado elecciones, pero sí no deja de ser, pues, inquietante que vaya a coincidir el proceso ya de votación el primer domingo de febrero con más o menos el pico de esta cuarta ola. Sí, aquí lo que hay que ver es que si bien es cierto, Omicron es una variante altamente transmisible, contagiosa, la mayoría de los contagios que nosotros estamos observando se debe especialmente a eventos de superpropagación o a eventos... ¿Qué es de superpropagación, doctor? Perdóneme la pregunta. Perfecto, sí, claro, las reuniones familiares, las fiestas de fin de año, en donde, por decir algo, una sola persona que llega contagiada puede llegar a contagiar 20, 40, 60 y hasta 100 personas en un solo evento. Que fue el caso que se estudió en Oslo. Una persona que venía de Sudáfrica, creo que usted lo recordará, y de 120 personas logró, pues resultaron contagiadas más de 80. Correcto. Entonces, esto es a lo que llamamos eventos de superpropagación y esto es probablemente lo que estamos viendo y por eso tenemos esta cantidad de casos que se nos dan de manera tan abrupta. Entonces, uno esperaría que, por ejemplo, las elecciones, en el tanto no hayan mitines, en el tanto no hayan concentraciones o cosas por el estilo, sino que las personas vayan pues una a una o en burbujas, que vayan a votar y que en los centros de votación se guarden los protocolos de distancia, de lavado de manos, de desinfección, etcétera, etcétera. Uno esperaría que las elecciones, o sea, que el día de las elecciones, por un proceso de votación en sí mismo no signifique un evento, digamos, de superpropagación, porque no estaríamos haciendo nada extraordinario, a no ser que, insisto,
algunas agrupaciones decidan reunirse y que en esas reuniones se rompan las burbujas y se Claro. den las condiciones como para la transmisión y el contagio. Doctor, ¿qué es la variante HIU que se descubrió recientemente en Francia? ¿Qué datos tienen por ahora? Bueno, por ahora hay muy poco. En realidad se puede especular. Bueno, los pocos datos que hay es que era una persona que viajó a Francia, aparentemente desde Camerún, eh, enfermó y se le hizo la prueba, se hizo secuencia genómica, se descubrió que es una variante que también tiene muchas mutaciones, que presenta mutaciones que son comunes tanto con alfa como con delta, digamos que son las más marcadas, que tienen que ver con mayor transmisibilidad y con escape inmunológico. Pero inclusive ya se ha determinado también de otras personas que han presentado el contagio o la infección por esta variante. Pero estamos hablando de una variante que fue apenas reportada entre domingo y lunes de esta semana. Entonces hay muy poco que se sabe. Ya fue, digamos, secuenciada genómicamente y por eso ya se sabe dónde están las mutaciones. Ahora, ¿qué sucede? Cuando salió Omicron, hablábamos de más de 50 mutaciones, de 30 mutaciones en la proteína espícula y de 12 mutaciones en el sitio de unión al receptor y cosas por el estilo. Pero también los mismos científicos, inmunólogos, virólogos, informáticos moleculares, nos hablaban de que se podía dar un efecto más bien de neutralización de estas mutaciones, de manera que podría eventualmente tener un comportamiento más beneficioso que perjudicial. Y digamos que a la vuelta del tiempo nos hemos dado cuenta que en el caso de Omicron tenemos alta contagiosidad, sin embargo baja gravedad y habría que ver si Claro. esta nueva variante hacia dónde va a tender. Doctor, leía hace 2 días, aquí acabo de ubicarlo, un artículo en el diario El País que me resultó muy esclarecedor. El título es COVID de la pandemia a la endemia. Y advierten que Omicron es más leve que las anteriores variantes, como usted muy bien ha señalado, y concluyen los especialistas que todo parece indicar que estamos a un paso hacia el quinto coronavirus catarral. Es decir, algo con lo que tendremos que convivir, pero que ya no tendrá la gravedad que hemos visto en casos anteriores, en variables anteriores. Sí, esta es una hipótesis que cada vez gana más fuerza. Bueno, en general pensamos que los virus lo que buscan es una forma inteligente de garantizarse su presencia. Si los virus matan a su huésped, sería un muy mal virus porque entonces él moriría junto con el huésped. Lo que busca es transmitirse. Entonces, cada vez los virus en la naturaleza tienden a ser menos letales. Entonces, pueden ser virulentos porque producen más enfermedad, pero no necesariamente más letalidad, y entonces eso les garantiza cierta sobrevivencia. En el caso de Omicron, probablemente estamos en esa ruta de la evolución del virus, ¿verdad? Ya hemos pasado por virus transitorios, este sería un virus transitorio más, hasta llegar a lo que sería una versión más definitiva de un virus que tiende a mantenerse produciendo el contagio de muchas personas de manera estacional relacionado con ciertas condiciones climatológicas. Entonces tenemos picos de casos, picos endémicos, ¿verdad? De casos en ciertos momentos del año relacionados especialmente con los inviernos o con los momentos de transición, pero que ya vendrían a no ser tan letales y a no producir tantas muertes. Ahora, hay que recordar que los virus tipo influenza, previo a la pandemia, estaban produciendo entre 400 y 700 mil casos de muerte alrededor del mundo en forma anual. Hay que recordar también que estos coronavirus estacionales, de los cuales ya tenemos varios que más o menos representan cerca del 20% de los casos
de las gripes comunes en el mundo. Entonces, existen, ¿verdad? Y entonces este coronavirus probablemente podría ir en esa ruta. Ahora, si esto es, porque por ahí se habla de que esto se podría tomar como una vacuna natural y una bendición de la naturaleza, hay que verlo con mucho cuidado. Yo ese tema lo trato con pinzas Muy bien. porque yo diría, don Ignacio y querida audiencia, las vacunas usualmente no matan. Y resulta que este coronavirus sí mata poca gente, pero está matando gente. Entonces pensar en que vamos a salir a exponernos y a que nos pegue el coronavirus porque con eso nos vacunamos, hay que en realidad tomarlo Claro. con muchísima cautela. Doctor, quisiera terminar, yo creo que no está de más, no es ocioso, no es innecesario hacerlo, todo lo contrario, terminar con lo que comenzamos. Esta variable de coronavirus, pues no solamente sabemos que no es tan grave como las otras, pero está está enviando menos gente a los hospitales, fundamentalmente gracias a las vacunas. Y es algo que creo que siempre debemos reiterar. Sí, es una combinación de factores. Definitivamente el hecho de tener las vacunas nos protege de no tener enfermedad grave, enfermedad hospitalizante. Claro. Entonces, la vacunación, aquí que hay que insistir, las personas que ya son candidatas a su dosis de refuerzo, que aprovechen la oportunidad que tenemos en este país de irnos a vacunar la tercera dosis cuando nos corresponda. Si estamos en el camino de completar el esquema con la segunda dosis, asistir puntualmente. Si estamos dentro de ese grupo de los 300,000 aproximadamente que no nos hemos vacunado, pensarlo un poco y convencernos de que esto es de beneficio para mí y para todos los demás si nos vamos a vacunar. Y la otra parte de la población que está sin vacunar, que son los menores de 12 años, bueno, pues ya pronto tendremos la vacuna pediátrica para comenzar a aplicar en nuestro país y entonces vamos a tener un mayor rango de protección colectiva. Entonces, definitivamente las vacunas, hay que dejarlo claro, no es que previenen el contagio, no es que previenen la infección, previenen la enfermedad, y esto hay que tenerlo claro, pero previenen esta enfermedad hospitalizante, claro, que le mete estrés al sistema, que lo puede llevar a la saturación y al colapso. Entonces, lo mejor es estar vacunados. Bueno, y además, probablemente no, lo más importante son determinantes para ya no ir al hospital, sino que para preservar la vida. Efectivamente, yo creo que nadie quiere perder seres queridos, nadie quiere verse en las congojas de estar internado por un virus que produce alta angustia. Claro. En realidad produce enorme angustia para el que está internado como para los familiares y seres queridos que están afuera. Y yo creo que nadie quiere sufrir eso. Doctor Juan José Romero, epidemiólogo de la UNA. Don Juan José, muchas gracias, don Juan, por su tiempo y por sus explicaciones. Para servirle, con muchísimo gusto. Gracias. Lo invitamos a suscribirse a nuestro canal de YouTube para que repase todo el contenido disponible.